4 características, según el rey David, para todo líder. Y bueno, yo creo que un líder antes que nada debe ser coherente con lo que dice y vive. Y de una manera rápida, sencilla, clara, ligera, podemos observar en la vida del rey David, el famoso rey David, 4 características increíbles, incomparables, claras sobre qué es un líder y cómo es un líder, bueno, de la altura, del calibre del rey David. 1. Pensar. David fue llamado, antes que rey, a ser pastor de ovejas. Y seguramente pasó mucho tiempo pensando, y creo que para cualquier líder es importante que pensemos, que meditemos y además que reconozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros mismos. Pensando David mucho tiempo pastando a las ovejas, llevando a las ovejas de noche, de mañana, de día al campo, él meditaba lo que refleja en el Salmo 19 cuando comienza y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. De día el pastor David meditaba, pensaba en la grandeza de Dios y en el poder de Dios y en lo incomparable que es comparándonos nosotros con el Creador. Y de noche, dice el Salmo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De noche y de día, él meditaba que el Creador es el que manda, el que dirige. Tú y yo, como líderes, tenemos que pensar que hay que poner primero a Dios. 2. Cuidar. Nada mejor para un líder que cuidar a su rebaño. Como pastor de ovejas fue preparado David para que cuando fuera líder de Israel, cuidara también de su pueblo. Cuidando de las ovejas, él velaba, cuidaba, proveía, alimentaba y velaba por el bienestar de su rebaño. Esto seguramente fue lo que inspiró a David, entre otras cosas, para cantar y escribir el Salmo 23. Dios es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Si Él me cuida, Él va a cuidar como buen pastor de mí. Y si yo soy un buen pastor, decía David, yo voy a cuidar también de mis ovejas. Por lo tanto, Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todas estas cosas, David las recoge en el Salmo 23 como ese buen pastor que cuidaba de su rebaño. 3. Enfrentar. Para un líder, tiene que ser capaz un líder de enfrentar los peligros, los problemas, las circunstancias que se le presenten. Imagínate qué mejor capacitación tuvo como pastor que enfrentaba a los depredadores que venían contra el rebaño. David dice que enfrentó al león, al lobo, al oso, seguramente a serpientes, y esto inclusive lo usa como una carta de presentación cuando un poco más adelante tiene que presentarse con el rey Saúl. Le dice: yo defendí a mis ovejas del lobo, del león, del oso. Y dice, les arrebataba las ovejas de la boca, del hocico, y las salvaba. Así es que como líder tú tienes que ser capaz de enfrentarte a las circunstancias con valor, con honor, con fuerza, sin temor. Porque además como líder vas a enfrentar a lobos, a serpientes, a leones que van a venir en contra de ti y van a querer devorarte. Pero si tienes una causa justa y si vives para Dios y haces todo correctamente, vas a tener la capacidad de enfrentar y de ser ese buen pastor frente a los peligros que te vengan encima. 4. Entrenar. Él se preparó y fíjate que no tuvo que ir a Harvard ni tuvo que ir a una institución para sacar una maestría. Dios lo preparó en la sencillez de darle un corazón noble, limpio, que deseaba buscar a Dios en primer lugar y lo entrenó. Y en ese corazón Dios hizo de David un hombre que se entrenó para ser un líder y un gran líder en la nación de Israel. El Salmo 78 dice: eligió a David, su siervo,
y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David refleja que esa preparación previa que tuvo antes de ser rey, la tuvo en el campo de los pastores en Belén, pastando, cuidando, proveyendo, y ahí fue su campo de entrenamiento para después convertirse en el tiempo de Dios en el gran rey David. Resumiendo, ¿quieres ser un gran líder? Está sencillísimo, no tienes que ir a Harvard, no tienes que tener una maestría. Te voy a decir qué tienes que hacer. 1, pensar, poner primero a Dios. 2, cuidar de tu rebaño, en la sencillez de velar por tus ovejas. 3, ser valiente y enfrentarte a las circunstancias con valor, con honor, con nobleza, delante de las circunstancias y delante de Dios. Y último, no perder tu corazón, entrenarte, fortalecer ese corazón noble que sea fiel hasta el final, para ser un líder que pueda entregar cuentas, que pueda dar cuentas de tal manera que pueda ver de frente a la gente y que la gente lo reconozca como tal. Finalmente, David fue una gran historia, fue una epopeya, fue un hombre épico. Todo mundo lo reconoce, la nación de Israel lo reconocen como el gran rey David. No ha habido nadie como él y en la Biblia es un personaje singular. Sin duda, un ejemplo en este sentido de lo que es un gran líder. Él lo aprendió en la sencillez de ser pastor de ovejas. Todos podemos ser buenos líderes, grandes líderes. Siguiendo estos sencillos ejemplos, estos sencillos principios, estoy seguro que tú y yo, seas hombre o mujer, te puedes convertir en un gran hombre o mujer líder en tu escuela, en tu trabajo, en donde estés, inclusive como gobernante. David fue un gran rey, nadie como él. Su ejemplo nos impacta hoy y siempre. No ha habido nadie como él en toda la nación de Israel. Te reto que si te gustó, tú no solamente lo compartas, aplícalo, vívelo. Y esto te va a hacer sentir a ti que todos podemos tener este trampolín, esta plataforma para destacar en lo correcto y que junto con las otras personas con las que convivimos podamos caminar para el bien, para levantar el estándar, para construir, para edificar, para bendecir tu nación, tu escuela, tu casa. Que Dios te bendiga.